Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje del día. La palabra del día es brazo. Brazo. Zeroah. Zeroah en hebreo. Am, el brazo es la parte del músculo, del brazo. La fuerza, el poder. Am, la vida, la energía, la habilidad, vimos que era la mano, el dedo, poder alcanzar y tomar en lo espiritual, pero en lo espiritual el brazo es entre un caso imposible y un caso posible. Jesús es el brazo de Dios. Jesús es ese brazo, esa fuerza que Dios utiliza para poder hacer lo imposible posible. Dice Isaías 53:1: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Yo declaro que en esta noche, en este día, con este video, el brazo de Jehová, el brazo que es Jesús, se te revela. Y para que se te revele, tienen que suceder tres cosas. Primera, abrirte los ojos, abrirte los oídos y relajar tu corazón. No fortificarlo, hacerlo duro, hacerlo fuerte. Relajarlo para que puedas creer y experimentar el brazo de Jehová. Ese es lo que yo declaro en el que sucede en este momento. Vamos a ver en Juan, dice Juan 12 del 37 al 42, dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es interesante que Isaías, cuando profetiza que no van a creer al anuncio, que no van a creer a las buenas nuevas, estando Jesús presente con ellos, porque iban a tener un corazón duro, iban a estar ciegos y no iban a oír. No iban a entender en su corazón para que fueran sanados. Se perdieron, aunque dice más abajito en el versículo que no todos, hay unos que sí creían, pero por causa del miedo a los demás y que fueran echados de la sinagoga, ellos no confesaban públicamente que creían en Jesús como el brazo de Jehová. Y entonces ahora escuchaba algo interesante de la palabra Aleph y Tab, que Aleph es la primera letra del alfabeto en hebreo, equivale a la A, y el Tab es la Z, la última letra en el hebreo, que equivale a, podríamos decir que es Z. Entonces Jesús dijo a Juan: yo soy el A y la Z, el principio y el fin, el primero y el último en revelaciones. Entonces es interesante que la letra Aleph, la letra los judíos la atribuyen a Dios, a Jehová, al Shaddai. Es una letra que simboliza líder, el primero, el primero. Ese es lo que significa para el judío. Entonces, cuando Jesús dice que yo soy Aleph, significa que está diciendo que Él es Dios, el Jehová, el Dios de los judíos, el Dios del Antiguo Testamento. Él es Aleph. Ahora, lo interesante es que dice que es Tab. Y Tab, uno puede pensar de que el Tab es como a la mitad. Nosotros vemos la muerte de Jesús no como el fin. Vemos la muerte de Jesús como algo en la mitad, y que todavía da la pauta a que venga el final. Y al final, algo en un futuro, Jesús llega con el final. Pero Aleph y Tab es el principio y es el fin. O sea, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque el Tab,
representa la cruz. Es un símbolo, ahora ya no lo tienen, pero en las letras de hebreo antiguo, el Tav era el símbolo del Tav, de la letra Z, o del Tav, era un símbolo de cruz. Era la cruz, era el símbolo de cruz. Entonces, el Aleph y el Tav. Jesús es el principio y es el fin. El primero y el último. Entonces, ya no hay final que venga. No es lo de en medio. Es el final. Jesús es el final. Entonces, si vas a desear algo que suceda en tu vida, tenemos que sacarlo ahorita. Ahorita. ¿Por qué? Porque ya sucedió el fin. Ya sucedió. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz siendo crucificado, dijo: consumado es. Cumplió él, y él resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Él terminó su trabajo. No es algo que Jesús esté planeando otro golpe para que venga otra vez al mundo y pum, termine la saga. Entonces sería el principio, el medio y el fin. No, es el principio. Dios, Jesús es Dios, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, y Jesús es el fin. La cruz, el ser humano que estaba siendo crucificado, que representaba lo completo de Dios, lo completo del primero, ahí muriendo por nosotros. Ese es el Tav, ese es lo de en medio. Ahora miremos que ya estaba profetizado por Isaías que los judíos no iban a creer, que sus corazones iban a estar duros. Así como Dios endureció al faraón, así también endureció a los judíos para que no creyeran en Jesús. Dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. Cegado sus ojos, endurecidos sus corazones, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón. Dos características bien importantes que tienen que ver con el corazón: lo que vemos y lo que oímos. En esta parte no menciona el oír, pero cuando no oímos, cuando no vemos, básicamente nos endurecemos. No vamos a creer. Cuando ellos miraban a Jesús físicamente, pero no lo miraban espiritualmente, no lo oían espiritualmente, solo veían lo físico, aún estando Jesús presente con ellos, se cumplió la palabra. No pudieron creer al anuncio de las buenas nuevas. Fue imposible. Dice: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Eso es interesante porque creían en Jesús, pero a la misma vez sabían que si aceptaban que Jesús era el Mesías, los fariseos, los líderes, el mayor liderazgo, el mayor grupo de Israel no aceptaba a Jesús. Y esas eran las personas que tenían envidia a Jesús, personas que pensaban que veían, pensaban que oían a Dios, pero sin embargo no lo podían ver, no lo podían oír, y sus corazones estaban duros con la ley, duros con pecado, duros, completamente duros. Y terminaban condenando a Dios, juzgando a Dios, condenando, criticando a Dios, porque estaban criticando, condenando a Jesús.
Entonces no creían en Él. Y no creían significa que no solo no confiaban en Él, sino que pensaban que era una persona mentirosa. Por ejemplo, el no creer en algo es que no pensamos que es realidad. Pensamos que es una mentira. Ese es un aspecto del creer, del confiar. Si no confiamos es porque pensamos que es una mentira. Vamos a buscar otro medio. Vamos a buscar un plan B. Porque pensamos que confiar en Jesús no es suficiente, que necesitamos un plan B, buscar otra manera. Eso es lo que sucedió con Sara. Sara y Abraham recibieron la promesa, pero pasó el tiempo y no se veía nada. Y dijo Sara, para que se cumpla la palabra de Dios, vamos a ayudarle a Dios. Y Sara le dio a su criada para que tuvieran un hijo, y ese hijo sería el de la promesa. Pero no iba a ser el de la promesa, iba a ser el de la carne de Abraham. Y ese no contaba, porque no era hijo del espíritu. Solo cuando vino Isaac, ese era el hijo del espíritu. Entonces ya estaba profetizado que los judíos no iban a creer, porque no podían ver, no podían oír. Sus corazones estaban duros como el del faraón, que aún viendo tantas plagas, mirando tanto prodigio de Dios, no se rehusó a creer. Se rehusó a creer y terminó siendo destruido por Dios, porque Dios estaba haciendo fama para él, y por eso le endureció el corazón. Así que ese es el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es importante porque es una persona. El brazo de Dios es una persona. Se llama Jesús. El Aleph, el Tab de Dios. El principio, el fin y el fin. El primero y el último. Así que ese es el mensaje del día. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.